En este video estudiaremos el concepto de cantidad de movimiento lineal y su relación con la fuerza. Decimos que la cantidad de momento lineal de un objeto se define como el producto de su masa por su velocidad y se puede expresar mediante la siguiente ecuación como P igual a m por v, donde P es la cantidad de movimiento descrita como un vector, m es la masa del objeto, que es un escalar, y v es la velocidad del objeto, que también viene a ser un vector. Como la velocidad de un objeto es un vector, entonces la cantidad de movimiento también viene a ser un vector. Como la cantidad de movimiento es un vector, ese está definido por una magnitud y una dirección. Por tanto, la magnitud de la cantidad de movimiento viene expresada mediante la siguiente ecuación, que P va a ser igual a m por v. Observemos que hemos quitado los superíndices que nos indicaban en la ecuación 1 que manejábamos cantidades vectoriales. En ese caso, como estamos definiendo la magnitud del vector cantidad de movimiento lineal, simplemente escribimos que la magnitud de la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la masa por la magnitud de la velocidad, en otros casos también denominada rapidez. Ahora bien, la dirección del vector cantidad de movimiento corresponde entonces a la dirección de la velocidad, es decir que van en el mismo sentido. Si un objeto se mueve hacia la derecha con determinada velocidad, la cantidad de movimiento también estará dirigida hacia la derecha, o en caso contrario, si la velocidad va dirigida hacia la izquierda, entonces la cantidad de movimiento lineal también va dirigida hacia la izquierda. Tenemos entonces que la velocidad define la dirección de la cantidad de movimiento. Ahora bien, las unidades de la cantidad de movimiento lineal vienen a estar definidas entonces a partir de las unidades de la masa y de la velocidad. Recordemos que en el sistema internacional la masa se mide en unidades de kilogramo y la velocidad en unidades de metros sobre segundo. Por tanto, las unidades del momento lineal en el sistema internacional son kilogramo por metro sobre segundo. En el sistema inglés tenemos que las unidades del momento lineal son definidas por las unidades de masa y de velocidad en ese sistema. Las unidades de masa en el sistema inglés son el slug por las unidades de velocidad que están dadas en pies sobre segundo. Estas son entonces las unidades de medición de la cantidad de momento lineal tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Para cambiar la cantidad de movimiento de un objeto se requiere de una fuerza aplicada, ya sea para aumentar la cantidad de movimiento, para disminuirlo o para controlarlo. Originalmente Newton estableció su segunda ley en términos de la cantidad de movimiento. El enunciado de Newton de la segunda ley del movimiento se puede establecer entonces como sigue: la tasa o razón de cambio de la cantidad de movimiento de un objeto es igual a la fuerza neta que se le aplica. Lo anterior se puede expresar mediante la siguiente ecuación como F o fuerza neta, que es igual al cambio en la cantidad de movimiento sobre el intervalo de tiempo. Tenemos entonces que F va a ser la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza neta o resultante aplicada al objeto, y tenemos que la suma vectorial de todas estas fuerzas, en tanto que delta de P es el cambio en la cantidad de movimiento durante un intervalo de tiempo delta de T. Vamos a denominar entonces esta ecuación obtenida como la ecuación número 2, que nos relaciona entonces la fuerza neta aplicada con el cambio en la cantidad de movimiento. Podemos deducir la ecuación comúnmente conocida de la segunda ley, que es fuerza igual a masa por aceleración, a partir de la ecuación obtenida que relaciona la fuerza con el cambio en la cantidad de movimiento. Empleemos entonces la ecuación obtenida, que es fuerza igual al cambio en la cantidad de movimiento durante un intervalo de tiempo. Y recordemos que, por definición, si tenemos cantidad de movimiento, este es igual a la masa por la velocidad. Ahora bien, el cambio en la cantidad de movimiento viene a ser entonces igual a la masa por el cambio en la velocidad. Reemplazamos entonces en esta ecuación y tenemos que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a la masa por el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, delta de T. Y el cambio en la velocidad, recordemos que sería igual a la velocidad final o velocidad 2 menos la velocidad inicial o velocidad 1. Reemplazando en la ecuación anterior tenemos que viene a ser igual la fuerza a la masa por la velocidad final
o velocidad 2 menos la velocidad inicial o velocidad 1 sobre el cambio en el tiempo. Pero observemos que de la ecuación que estamos desarrollando, en el que hemos obtenido hasta el momento que la fuerza es igual a la masa por el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo, el cambio de velocidad en el tiempo corresponde a la aceleración. Recordemos que la definición de aceleración es que es igual al cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Por tanto, obtenemos la ecuación más conocida que describe la segunda ley del movimiento de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a resolver ahora un ejemplo en el que relacionaremos la fuerza aplicada durante el breve intervalo de tiempo de contacto durante la colisión y el cambio en la cantidad de movimiento lineal. El ejemplo dice lo siguiente: un jugador de tenis de alto rendimiento hace un servicio y la bola pierde contacto con la raqueta a una velocidad de 45 metros sobre segundo. Si la bola tiene una masa de 0.08 kilogramos y está en contacto con la raqueta durante 6 milisegundos, es decir, 6 por 10 a la menos 3 segundos, estime la fuerza promedio sobre la bola. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Como datos del ejercicio podemos observar que nos indican que un jugador de tenis ha golpeado una bola y esta pierde contacto con la raqueta a una velocidad de 45 metros sobre segundos, es decir que la velocidad inicial o velocidad 1 antes de que salga la bola de la raqueta es de 0 metros sobre segundo, ya que vamos a considerar que la bola parte del reposo en el instante justo antes de ser golpeada. Luego de que es golpeada sale con una velocidad final o velocidad 2 igual a 45 metros sobre segundo. Nos indican además que la bola tiene una masa de m igual a 0,08 kilogramos y se encuentra en contacto con la raqueta en un intervalo delta de t igual a 6 milisegundos, o lo que es equivalente a 6 por 10 a la menos 3 segundos. Nos solicitan entonces determinar la fuerza promedio que se ejerce sobre la bola, es decir, la magnitud de la fuerza en ese breve intervalo de tiempo en que entran en contacto la raqueta y la bola. Recordemos entonces la expresión que hemos determinado para relacionar la fuerza con el cambio en la cantidad de movimiento. Tenemos que la fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento sobre el intervalo de tiempo en el cual actúa dicha fuerza. Y hemos deducido que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Llevando la ecuación a esta expresión, podemos entonces reemplazar los valores conocidos y tenemos entonces que la fuerza aplicada viene a ser igual a la masa, que es 0,08 kilogramos, por la velocidad 2, es decir 45 metros sobre segundo, menos la velocidad 1 o velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, ya que la bola parte del reposo sobre el intervalo de tiempo en el cual actúa dicha fuerza, que es de 6 por 10 a la menos 3 segundos. Y esto nos da entonces un valor de la fuerza aplicada igual a 600 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Nos da kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ya que recordemos que tenemos kilogramos en el numerador por metros sobre segundo. Y esto es equivalente a tener kilogramo por metro sobre segundo sobre 1, equivalente entonces a tener, luego de multiplicar medios y extremos, las unidades de kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. El resultado entonces es una fuerza aplicada de 600 newtons. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre cálculos con cantidad de movimiento lineal y su relación con la fuerza aplicada.